increíble que una hija mate a su propia madre. Ya no hay perdón de Dios en todo lo que está pasando en este mundo. En el caso de la ciudadana descuartizada en un apartamento en Sauces 9, norte de Guayaquil, la DINASED asegura que ingresaron al domicilio a buscar droga que vieron en fotografías entre la detenida y un hombre, pero lo que hallaron fue un cadáver. Anoche hallaron el cuerpo de una mujer descuartizada y dentro de una lavadora. Esto ha sido realmente atroz, terrible. Un hedor nauseabundo invadía los pasillos de un edificio en Guayaquil. Era la noche del 16 de octubre de 2025, cuando un macabro descubrimiento sacudió al país. Se trataba del cuerpo descuartizado de una mujer que fue encontrado oculto dentro de una lavadora. La víctima resultó ser la abogada Marta Cecilia Solís Cruz, de 49 años, quien llevaba 11 días desaparecida. Aquella escena digna de una película de terror no era ficción, sino la cruda realidad que dejó al descubierto uno de los crímenes familiares más escalofriantes de la historia reciente de Ecuador. Pero el horror apenas comenzaba. Con el avance de la investigación, se reveló que la principal sospechosa del asesinato era Andreina, la propia hija de Marta. Pronto salieron a la luz detalles inconcebibles. Andreina confesó haber matado a su madre tras una disputa por dinero e intentó encubrir el crimen usando métodos inimaginables. La hija desplegó una fría astucia para evitar ser descubierta. Andreina utilizó inteligencia artificial para imitar la voz de su madre en mensajes de audio y video, fingiendo que seguía con vida. Incluso se disfrazó como su madre para aparecer en cámaras de seguridad, fabricando la ilusión de que Marta aún andaba por la ciudad. Durante días engañó a familiares y amigos, haciéndoles creer que todo estaba bien, mientras convivía con el cuerpo oculto en casa. Pudimos establecer que ella se había puesto la ropa de su madre para despistar, porque ella conocía de esta cámara de seguridad que estaba en la parte exterior de su domicilio. Le enviaba videos de la mamá indicando de que ella está bien, eso con la finalidad de a la familia mantenerla tranquila. Esa información ella la había estado realizando a través de videos con inteligencia artificial. Lo más perturbador es que este podría no ser su único crimen. Tras su captura, las autoridades empezaron a investigarla como posible asesina serial, destapando conexiones con hechos previos inquietantes. Una mejor amiga de Andreina desapareció misteriosamente años atrás, tras visitarla en su departamento, y un antiguo jefe denunció que ella intentó asesinarlo ofreciéndole un jugo envenenado. Estas revelaciones dibujan el retrato de una mente calculadora y peligrosa, obsesionada con la muerte al punto de admirar a infames asesinos seriales como Jeffrey Dahmer y Ted Bundy. Marta Solís Cruz era conocida en su comunidad como la abogada. Aunque no tenía título profesional, había ganado prestigio realizando asesorías legales en Guayaquil. Madre de 3 hijos, Marta, de 47 años, según conocidos, vivía en un departamento del conjunto Sauces 9 junto a su hija mayor Andreina, de 32 años. A inicios de octubre de 2025, la rutina de Marta dio un giro abrupto. El 5 de octubre de 2025 salió, según contaron sus familiares, a una reunión con unos clientes por un caso de violencia intrafamiliar y ya no regresó. Su ausencia encendió las alarmas de inmediato. Marta era muy unida a su familia y no era común que se ausentara sin avisar. Al pasar las horas sin noticias, la preocupación creció. Su ex esposo, padre de Andreina, y uno de sus hijos varones acudieron a las autoridades para reportarla como desaparecida ese mismo día.
La denuncia formal quedó registrada en la fiscalía, iniciándose una búsqueda oficial. Andreina, la hija que vivía con Marta, aseguró no saber nada sobre el paradero de su madre. Con aparente angustia participó activamente en las jornadas de búsqueda que organizaron familiares y vecinos en los días posteriores. Repartieron volantes con la foto de Marta, recorrieron la ciudad y difundieron su caso en redes sociales. Todo mientras Andreina mantenía una fachada de hija preocupada. Sin embargo, desde el inicio hubo algo que no cuadraba. Andreina daba versiones confusas a sus hermanos y al padre de la desaparecida. Cuando alguno se acercaba al departamento de Sauces 9 para buscar pistas, Andreina se mostraba evasiva e impidió el ingreso a la vivienda en al menos una ocasión. El propio hijo de Marta, hermano de Andreina, relató a la policía que al ir a casa de su madre durante la búsqueda, su hermana no le dejó entrar, actitud que le pareció sumamente sospechosa. Para entonces también notó un olor fétido que parecía emanar del interior del departamento. Esa hediondez, mezcla de descomposición y químicos, sería la clave para desenmascarar la horrible verdad que Andreina intentaba ocultar. La situación se volvió insostenible conforme avanzaban los días y Marta no aparecía. Familiares y autoridades temían lo peor. La Policía Nacional, a través de la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, intensificó sus pesquisas. Se revisaron las últimas actividades conocidas de Marta, las llamadas telefónicas, mensajes, cámaras de seguridad del vecindario. Fue entonces cuando algunos indicios insólitos salieron a flote. Andreina sostenía que su madre estaba viva y que simplemente se había marchado por unos días, mostrando incluso mensajes de texto supuestamente enviados por Marta, en los que pedía que no la busquen pues necesitaba tiempo. Pero estos mensajes no lograban despejar las dudas, al contrario, las incrementaban, pues sonaban fuera de carácter. La familia presentía que algo andaba muy mal. La noche del 16 de octubre de 2025, las sospechas finalmente se confirmaron de la peor manera. Alertados por el persistente mal olor y la insistencia de la familia, agentes de la policía llegaron al bloque 2 de Sauces 9 para inspeccionar el departamento de Marta y Andreina. Andreina, con visible nerviosismo, no pudo seguir impidiendo el paso a las autoridades. Los policías ingresaron y comenzaron a registrar la vivienda. Pronto encontraron la fuente del hedor, restos humanos escondidos en la zona de lavandería, dentro de una lavadora común y de un balde plástico azul hallaron múltiples bolsas que contenían partes de un cuerpo en avanzado estado de descomposición. Los agentes confirmaron lo impensable. Se trataba de Marta Cecilia Solís Cruz, la madre desaparecida. La escena congeló la sangre de los presentes. El cuerpo de Marta había sido descuartizado en al menos 6 partes irregulares. Extremidades, torso y cabeza estaban seccionados y envueltos en fundas plásticas. Y para colmo, sobre los restos habían esparcido sal y detergente en un intento por disminuir los olores y acelerar la descomposición, como luego concluirían los forenses. Los investigadores iluminaban con sus linternas aquel interior tétrico de la lavadora manchada, mientras Andreina observaba, fría e impasible, según relatarían después. Era difícil de creer. La hija había convivido por días con el cadáver mutilado de su propia madre, oculto entre los enseres domésticos. A medida que procesaban la escena, las autoridades encontraron pruebas adicionales inquietantes. En la vivienda se incautó una variedad de objetos que sugerían la planificación metódica del crimen.
En la escena se encontró varias piezas anatómicas dentro de un aparato con características similares a una lavadora, así como otras en el interior de un recipiente plástico de color azul. Indicios levantados en el lugar: un celular, una laptop color plomo, una envoltura color blanco, una tarjeta bancaria, 7 cuchillos, una sierra eléctrica, una moledora eléctrica color amarillo, una podadora, un machete y 2 hisópados. En el lugar del hallazgo se encontraba la hija de la víctima, Andreina L., de 32 años de edad, hija de la hoy Oxisa, quien fue aprehendida y trasladada a la Fiscalía de Flagrancia para determinar su grado de participación en el hecho. La Policía Nacional continúa con la línea investigativa a través de las unidades de investigación correspondiente para poder esclarecer. Había cuchillos de distintos tamaños, tanto convencionales como eléctricos, una sierra eléctrica de mano, una amoladora radial y un machete, entre otros instrumentos cortantes. También se halló una balanza electrónica, guantes quirúrgicos y botellas de químicos de limpieza, evidencias de los esfuerzos de Andreina por deshacerse del cuerpo y borrar rastros. En un rincón, encima de una mesa, destacaba una laptop encendida y un teléfono celular, herramientas tecnológicas que luego revelarían su propio rol en esta historia. Finalmente, en medio de estos objetos, los agentes descubrieron algo inesperado: una tarjeta bancaria ajena y una libreta de ahorros que no pertenecían ni a Marta ni a Andreina. Estos elementos serían pistas cruciales para destapar otros posibles crímenes, pero en ese momento añadían mayor desconcierto a la escena. Rodeada por las pruebas de su culpabilidad, Andreina Lamota Solís fue detenida inmediatamente como sospechosa principal del parricidio. Los vecinos de la zona, que se agolpaban fuera del edificio al ver el operativo policial, no podían creer lo que ocurría en su tranquilo vecindario. Muchos la conocían de vista. Andreina les parecía una joven reservada que vivía con su madre, pero no era nada extraordinario. Días atrás se oyeron ruidos de amoladora en el departamento, pero nadie sospechó la atrocidad que ocurría puertas adentro. Guayaquil amaneció conmocionada al día siguiente con la noticia de una abogada hallada descuartizada en la casa de su hija. La tragedia familiar saltaba a los titulares y la pregunta en boca de todos era: ¿cómo pudo suceder algo tan monstruoso? Andreina L., quien fue detenida el pasado 16 de octubre por haberle quitado la vida a su propia madre y su cuerpo desmembrado, colocarlo en la lavadora de su vivienda en Sauces 9, norte de Guayaquil. La detención de Andreina dio paso a un interrogatorio intenso. En un primer momento, acorralada por la evidencia, ella admitió su culpabilidad ante los oficiales. Cuando le mostraron fotografías del cuerpo hallado en su domicilio, Andreina no tuvo escapatoria y respondió con frialdad: sí, yo la maté. Con esa confesión inicial empezaba a dibujarse el móvil del crimen. Andreina afirmó que discutió con su madre porque Marta se negó a darle un dinero que le exigía, que eran unos $6,000, y en medio del altercado la mató. Las autoridades sospechan que la joven atravesaba dificultades económicas o de deudas y veía en su madre una fuente de dinero. Al negarse esta a financiarla, Andreina tomó la decisión fatal. Lo que nadie imaginaba era hasta dónde llegaría para encubrir aquel asesinato. Con el testimonio de la detenida y las pruebas físicas recogidas, los investigadores reconstruyeron los hechos. La autopsia reveló que Marta Solís fue asfixiada hasta la muerte, probablemente mientras dormía, usando un método que pudo incluir la sofocación con una almohada o incluso el estrangulamiento con un cable. No presentaba señales de una pelea intensa, lo que sugiere que Andreina pudo atacar a traición o mientras su madre estaba indefensa.
Consumado el homicidio, la hija procedió metódicamente a desmembrar el cuerpo post-mortem con las herramientas que adquirió para tal fin. De hecho, se declaró que Andreina había comprado por internet varios implementos de corte en los días posteriores al asesinato: una moladora nueva, cuchillos adicionales e incluso una sierra eléctrica portátil. Es decir, tras matar a su madre, planificó cómo deshacerse del cuerpo con una frialdad escalofriante. Sin embargo, deshacerse físicamente del cuerpo era solo una parte de su plan. Andreina sabía que debía justificar de alguna forma la ausencia repentina de Marta para evitar que la buscaran en su propia casa. Fue entonces cuando urdió una coartada digital sin precedentes. Del análisis de sus dispositivos electrónicos emergió una verdad sorprendente. Andreina utilizó un software de inteligencia artificial para simular la voz y la imagen de su madre, creando mensajes falsos con los que engañó a su entorno. En el teléfono de Andreina se hallaron audios donde una voz prácticamente indistinguible de la de Marta decía que estaba bien y que se había ido por voluntad propia, pidiendo que no la molestaran. Estos audios, según confesó Andreina, fueron generados con una aplicación de deepfake de voz, aprovechando grabaciones reales de su madre para recrear su timbre. No contenta con eso, Andreina llegó al extremo de disfrazarse como su madre para reforzar la mentira. Sabedora de que en muchos lugares hay cámaras de seguridad, la hija se puso ropa y accesorios de Marta, incluido, se dice, un particular bolso y chal con los que su madre era reconocida, y salió de la casa. Un día después del crimen, alquiló por una noche una habitación mediante Airbnb en la zona de La Alborada, otro barrio de Guayaquil. Las cámaras del edificio registraron la entrada de una mujer que correspondía con la apariencia de Marta, misma estatura, vestimenta y cabello. En realidad, era Andreina caracterizada. Horas más tarde, las mismas cámaras la captaron saliendo del lugar ya con su aspecto habitual. Esta farsa tenía como objetivo mostrar un rostro de que Marta se había ido a algún sitio por voluntad propia, para así desviar la atención de la escena del crimen real. Las artimañas de Andreina casi resultaron efectivas. De hecho, por varios días logró despistar a algunos familiares, quienes creyeron realmente haber escuchado a Marta en esos audios tranquilizadores. Pero no contaba con que quienes mejor conocían a la víctima notarían detalles fuera de lugar. El ex esposo de Marta, padre de Andreina, fue uno de los primeros en desconfiar. Cuando Andreina le mostró un breve audio donde supuestamente Marta aparecía pidiendo que dejaran de buscarla, él reparó en algo extraño. Los gestos y movimientos eran forzados, antinaturales. Miró detenidamente y llegó a una conclusión asombrosa. La mujer del video no era Marta, sino Andreina disfrazada. Aquella confirmación paterna fue la pieza que faltaba para que la policía rompiera el caso. Con las imágenes y audios falsificados identificados, las autoridades confrontaron a Andreina, quien terminó por derrumbarse y admitir su responsabilidad en la noche del hallazgo. Su elaborado teatro digital había fracasado. Tras el derrumbe de la coartada, las pruebas digitales también aportaron más contexto del crimen. Peritos informáticos revisaron el historial de búsqueda en la laptop y el celular de Andreina. Hallaron consultas escalofriantes realizadas antes y después del asesinato. ¿Cómo asfixiar a una persona con una funda? ¿Cómo desintegrar huesos humanos? ¿Cómo evitar el olor de un cuerpo? Entre otras. Claramente, Andreina se había documentado en línea para planificar y ejecutar el parricidio, intentando aprender técnicas para no dejar rastro. Todo indicaba premeditación. Además, en sus dispositivos descubrieron videos, series y documentos
sobre asesinos seriales famosos, incluyendo material sobre Jeffrey Dahmer y Ted Bundy, criminales cuyos atroces métodos parecían fascinar a Andreina. Este hallazgo hizo suponer a los investigadores que la joven llevaba un tiempo obsesionada con la violencia extrema, quizás incluso inspirándose en estos personajes para cometer su propio crimen. La frialdad demostrada en el asesinato de su madre ya no parecía un impulso aislado, sino parte de un patrón más tenebroso, y las sospechas no tardaron en volcarse hacia otros eventos del pasado que hasta entonces habían permanecido rodeados de misterio. Con Andreina bajo custodia, la noticia de su arresto y confesión comenzó a resonar en los medios. En cuestión de días, personas que habían conocido a la joven en distintos ámbitos empezaron a atar cabos sueltos. ¿Era posible que Andreina hubiese cometido crímenes antes del matricidio? Las autoridades, al revisar los archivos de la fiscalía, encontraron que sí había alertas previas pasadas por alto o archivadas sobre comportamientos violentos de Andreina años atrás. La primera pista provino de los objetos hallados en la escena del crimen que no pertenecían a Marta. Aquella tarjeta bancaria y libreta de ahorros encontradas en el departamento resultaron ser de Jennifer Juliana Banguera Cornejo, quien fuera mejor amiga de Andreina en la universidad. Jennifer había desaparecido sin dejar rastro el 7 de enero de 2022 tras supuestamente pasar la noche en casa de Andreina en Sauces 9. Tenía 30 años en ese entonces. Según contaron sus padres, Jennifer le dijo que iba a quedarse donde su amiga para estudiar y convivir. Al día siguiente debía volver a casa, pero nunca llegó. Sus preocupados padres intentaron contactarla insistentemente. Durante algunos días recibieron respuestas por mensaje desde el celular de Jennifer, en las que ella afirmaba estar bien y les pedía que no la buscaran, aduciendo que ya era adulta y necesitaba espacio. Tales mensajes, ahora lo sabemos, tienen un inquietante parecido al ardid que Andreina empleó con su propia madre. En aquel entonces, Andreina sostuvo ante los padres de Jennifer que la joven se había marchado temprano en taxi y que tampoco sabía más. Desesperada, la familia de Jennifer denunció su desaparición a la policía. La investigación sobre Jennifer Banguera en 2022 no llegó muy lejos. Sin pistas claras de un crimen, los mensajes hacían pensar en una fuga voluntaria, y al no hallarse el cuerpo, el caso eventualmente se enfrió. Prácticamente pues la señorita alegó de que a mi hija al día siguiente, sábado en la mañana, pues la habían ido a recoger. ¿Quién la fue a recoger según ella? Un taxi. ¿Pero ella se comunicaba con ustedes? En algún momento sí, pero breves. Son mensajes breves. Ella me dijo que no la busquen porque ella estaba bien y que por el momento pues ella no quería regresar a su casa. De hecho, los padres de Jennifer retiraron la denuncia meses después, aferrándose a la esperanza de que su hija simplemente se hubiese ido por cuenta propia y regresaría algún día. Pero ahora, casi 4 años más tarde, las alarmas se encendieron nuevamente. La presencia de pertenencias de Jennifer en poder de Andreina, ocultas en su apartamento, sugiere que la desaparecida pudo haber sido víctima de un crimen en casa de su supuesta amiga. Sus padres, al enterarse de estos hallazgos, quedaron devastados. Aunque ya no esté con vida, necesitamos saber qué le pasó, declaró con dolor la madre de Jennifer, temiendo lo peor. Si podemos volver a verla o por lo menos tener conocimiento qué hizo o qué pasó, por lo menos recuperar el cuerpo, saber qué podemos hacer ya con su cuerpo, darle una cristiana sepultura, que de pronto eso es lo que necesitamos también. Las autoridades de inmediato reactivaron el caso de Jennifer Banguera, esta vez con Andreina como principal sospechosa.
se planifican nuevas diligencias para interrogarla sobre aquella noche de enero de 2022 y buscar restos o indicios que puedan confirmar qué sucedió con su amiga. Lamentablemente, si Jennifer corrió la misma suerte que Marta, podría tratarse de otro asesinato atroz aún por esclarecer. La segunda alerta en el historial de Andreina provino de una denuncia por intento de homicidio en julio del año 2022. Esta denuncia, archivada hasta entonces, fue presentada el 21 de julio de 2022 por Gerardo, ex jefe de Andreina en un trabajo anterior. Gerardo relató a la fiscalía una experiencia escalofriante. Aquel día Andreina se presentó en la oficina con un jugo de frutas de naranja y se lo ofreció amablemente. Él guardó el jugo para más tarde, pero Andreina insistió y hasta le consiguió otro vaso recién preparado. Tras beberlo, Gerardo comenzó a sentir un intenso malestar, mareos, debilidad, confusión y se sentía casi que decaído. Alarmado por su repentino quebranto, Andreina se ofreció a llevarlo a su casa para que descansara. Gerardo apenas podía mantenerse en pie cuando llegaron a la casa de Andreina en Sauces 9 con el pretexto de recoger unas cajas de whisky que él había comprado y supuestamente discutir una deuda pendiente que ella tenía con él. Según el testimonio, una vez allí Gerardo perdió el conocimiento. Solo gracias a un golpe de suerte no murió ese día. Alcanzó a compartir su ubicación en tiempo real por WhatsApp con su novia antes de desvanecerse. Al ver la señal, la novia extrañada fue hasta esa dirección con un amigo. Encontraron a Gerardo tirado en la vereda, aturdido y semiconsciente. Horas después, lo llevaron de urgencia al hospital, donde lograron salvarlo. En su denuncia, Gerardo afirmó estar convencido de que Andreina planificó todo para robarle $5,000 en efectivo que él llevaba encima, dinero que sabía por conversaciones previas que él tenía disponible, y peor aún, que Andreina intentó matarlo para silenciarlo, mientras él estaba inconsciente. Ella le había enviado mensajes a la novia de Gerardo desde el teléfono de él, diciéndole que se encontraba bien y se había ido de viaje para alejar cualquier sospecha. El paralelismo con el caso de Marta y de Jennifer resulta escalofriante. Nuevamente mensajes falsos para desviar la atención de una desaparición. Gerardo tuvo la fortuna de sobrevivir aquel día de 2022. Su testimonio, archivado por falta de pruebas contundentes en su momento, hoy adquiere un nuevo peso a la luz de los acontecimientos. Tras el arresto de Andreina en 2025, la Fiscalía ha desarchivado tanto la denuncia de Gerardo como el expediente de Jennifer Banguera. Ambos casos se investigan ahora en paralelo al asesinato de Marta Solís, buscando establecer si estamos ante una serie de crímenes conectados cometidos por la misma persona. Yo creo que puede haber más víctimas. Hay datos que estamos verificando, declaró el coronel Muñoz al ser preguntado por la prensa sobre hasta dónde podrían llegar las implicaciones de Andreina. Esta declaración alimentó las especulaciones de medios y ciudadanos que ya tachaban a Andreina como la descuartizadora de Sauces o la hija monstruo, apodos sensacionalistas que circulaban en redes. Como una mujer joven profesional que estudió contabilidad y mantenía un trabajo estable podía cargar con un prontuario así sin que nadie lo notara a tiempo? Para responder a esta pregunta, vamos a analizar su perfil psicológico. El horrendo asesinato de Marta Solís a manos de su hija no solo indignó a la sociedad ecuatoriana, sino que también intrigó a psicólogos y criminólogos. Andreina, a sus 32 años, no tenía antecedentes penales visibles de gravedad. Sus incidentes previos no prosperaron judicialmente y a ojos de muchos llevaba una vida relativamente normal.
Ahora, tras destaparse su presunta participación en posibles intentos de asesinato, su amiga y su ex jefe, los especialistas intentan descifrar qué hay detrás de su comportamiento. El exdirector nacional de salud mental, quien es psicólogo, el señor Gabriel Ordóñez, quien estudió detalles de este caso, afirmó que Andreina exhibe claros rasgos de psicopatía. Este término no debe usarse a la ligera. Indica una persona con ausencia de empatía, frialdad emocional, capacidad de manipulación y tendencia a la violencia planificada. Ordóñez señaló que Andreina planifica sus actos, no siente culpa y presenta aplanamiento afectivo, y advirtió que individuos así, de quedar en libertad, suelen reincidir en conductas criminales. En su opinión profesional, Andreina no padece un brote psicótico ni un trastorno temporal, más bien encaja en el perfil de la psicópata clásica, aquella que nace con esa condición más que ser producto de su entorno. Otros expertos, sin embargo, apuntaron a la frialdad y cálculo evidenciados en sus crímenes. El coronel Muñoz, al calificar el caso, mencionó que este es un caso de estudio y por la frialdad, el cálculo y el nivel de manipulación que mostró la sospechosa. Y es cierto, Andreina no actuó en un arrebato pasional del momento, sino que preparó cuidadosamente el escenario y las mentiras posteriores. Recordemos que no solo mató a su madre, sino que permaneció en la misma casa con el cuerpo por más de 10 días, descuartizándolo y escondiéndolo mientras continuaba con su vida cotidiana, fingiendo preocupación por la desaparición de su madre. Esa sangre fría para desmembrar a un ser querido y además participar en los operativos de búsqueda de la propia víctima indica un grado extremo de desconexión emocional, es decir, un comportamiento psicopático en el que no existe remordimiento y mucho menos empatía. El contenido encontrado en sus dispositivos electrónicos refuerza este perfil. Andreina mostraba una inusual fascinación por la temática del asesinato y el horror. Consumía series, documentales y videos sobre asesinos seriales famosos, en particular sobre aquellos caracterizados por su violencia extrema y manipulación, como Dahmer y Bundy. Incluso se reveló que antes del asesinato de su madre, Andreina buscó en internet métodos para matar sin ser descubierta, evidencia de una premeditación calculada que estremece. Los criminólogos señalan que este tipo de conductas, investigar métodos criminales, admirar a homicidas notorios, no convierten automáticamente a alguien en asesino, pero en este caso reflejan una mente sumergida en fantasías de violencia mucho antes de llevarlas a cabo. Ahora bien, resulta inevitable preguntarse, ¿hubo señales de alarma que se pasaron por alto? Familiares y amigos cercanos de Andreina, entrevistados tras su arresto, describieron a una persona introvertida, a veces con cambios de humor, pero nada que hiciera presagiar semejantes crímenes. Algunos refirieron que podía mentir con facilidad para salir de problemas y que tenía una obsesión por el dinero desde hacía un tiempo, deudas de juego o gastos excesivos no confirmados. También se mencionó que tras la desaparición de Jennifer en 2022, Marta Solís confió en la versión de su hija y no sospechó de su hija en aquel entonces, creyendo la mentira del taxi y los mensajes. Si Marta hubiera sospechado algo en 2022, tal vez su destino en 2025 habría sido distinto. Esta reflexión resuena entre los allegados. ¿Cómo no nos dimos cuenta de lo que era capaz? Lamentablemente, la capacidad camaleónica de Andreina para fingir y manipular, incluso a sus seres queridos, hizo que las alertas tempranas no fuesen evidentes. Un punto de debate que surgió a raíz del caso fue el uso de la tecnología en la comisión de delitos. Andreina empleó herramientas de inteligencia artificial de consumo público para falsificar la voz
y apariencia de su madre, algo pocas veces visto en crímenes reales, y esto ha abierto discusiones en Ecuador sobre la necesidad de actualizar los métodos de investigación forense digital. Expertos de ciberseguridad indicaron que será cada vez más común enfrentar evidencias falsas generadas por IA en investigaciones criminales. Y en este sentido, el caso de Andreina Lamota marca un antes y un después, evidenciando que la tecnología puede ser arma de doble filo, así como ayudó a resolver el caso mediante análisis de metadatos y cámaras. También fue utilizada por la criminal para tratar de evadir a la justicia correspondiente, y las autoridades judiciales locales han reconocido la necesidad de capacitarse en estas nuevas técnicas, pues la astucia de Andreina casi les gana la partida, y solo la rápida reacción y la colaboración de la familia, el padre identificando el disfraz en los videos, evitaron que su plan tuviera un éxito total. Tras el arresto, Andreina fue puesta a órdenes de la justicia ecuatoriana. Al día siguiente del hallazgo, el 17 de octubre de 2025, se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos en una unidad judicial penal de Guayaquil. El juez Osvaldo Dávila Gavino ordenó prisión preventiva para Andreina mientras se desarrolla la instrucción fiscal del caso. Fue trasladada inmediatamente a la penitenciaría del Litoral, una de las cárceles más grandes y de máxima seguridad en Guayaquil, donde permanece recluida hasta hoy. Por su seguridad, dado el revuelo mediático y el repudio que generó su acto entre otros reclusos, está bajo vigilancia especial. La Fiscalía Séptima de Personas y Garantías, a cargo del agente fiscal Miguel Marcelo Vélez, encabeza la investigación bajo la carátula de delito de asesinato. Según el procedimiento ordinario, se otorgó un plazo inicial de 30 días de instrucción contados desde el 17 de octubre de 2025 para recabar todas las evidencias y testimonios necesarios antes de pasar a la etapa intermedia del juicio. En este periodo, los peritos han realizado múltiples diligencias, desde extraer y analizar 200 gigabytes de información digital de los dispositivos de Andreina, entre chats, correos, fotos y búsqueda de videos, hasta realizar exámenes psiquiátricos a la acusada. También se efectuaron pericias forenses complementarias, el estado fragmentado y tratado con químicos del cuerpo de Marta obligó a antropólogos forenses a trabajar meticulosamente para confirmar todos los cortes, la causa exacta de muerte y el tiempo de fallecimiento. No se ha revelado públicamente si Marta estaba viva cuando empezó el descuartizamiento, aunque la autopsia preliminar sugiere que no, que ya había sido asfixiada. Estos detalles serán fundamentales para el proceso penal, pues en Ecuador la ferocidad o agravantes de un crimen pueden influir en la pena. En paralelo se han abierto oficialmente las investigaciones por la desaparición de Jennifer Banguera, ahora tratada como posible asesinato, y por el intento de homicidio contra Gerardo. Todas estas causas se encuentran en etapa indagatoria. La Fiscalía ha indicado que podría unificarlas en un solo proceso contra Andreina o llevarlas por separado dependiendo de cómo evolucionen las pruebas. Hasta el momento, Andreina solo ha sido imputada formalmente por el asesinato de su madre. De ser hallada culpable en juicio, enfrentaría una pena que podría oscilar entre 34 y 37 años de prisión, conforme el Código Orgánico Integral Penal, para casos de asesinato con agravantes como el parentesco con la víctima, la premeditación y la mutilación del cuerpo. Y si llegan a comprobarse judicialmente los otros delitos, esas penas podrían sumarse consecutivamente.
Un giro notable ocurrió durante la primera versión libre y voluntaria que Andreina rindió ante la Fiscalía el pasado 29 de octubre. Pese a que inicialmente confesó el crimen al ser capturada, en esta diligencia ante el fiscal se acogió al derecho al silencio. Asistida por un defensor público, Andreina optó por no responder preguntas y no dar detalles adicionales de los hechos. Su cambio de actitud de la confesión espontánea a un mutismo calculado podría indicar que buscará una estrategia de defensa ya en tribunales, quizás alegando algún tipo de trastorno mental o influencia de sustancias, aunque los expertos lo descartan por ahora. La defensa seguramente intentará al menos rebajar su condena, argumentando cooperación inicial o alegando arrepentimiento, pero la ferocidad y alevosía del crimen complican cualquier atenuante. Al cierre de este capítulo, Andreina Lamota sigue tras las rejas esperando su juicio. La instrucción final se amplió una vez por 30 días adicionales, dado lo complejo del caso, y se prevé que el juicio formal inicie a inicios de 2026. Mientras tanto, la Fiscalía continúa recopilando evidencia. Han entrevistado a decenas de testigos, entre ellos familiares como el padre de Andreina y sus hermanos, vecinos de Sauces 9, compañeros de trabajo y estudio e incluso psicólogos que trataron a la acusada en el pasado. Se rumorea que Andreina tuvo alguna terapia durante la adolescencia, dato aún no confirmado públicamente. También analizan los movimientos financieros en las cuentas de Marta y Jennifer por si revelan algún motivo adicional, por ejemplo si Andreina robó dinero de su madre o su amiga después de los hechos. No se descarta que en los próximos meses se hallen más indicios incriminatorios dada la gran cantidad de material incautado. Por ahora, la joven permanece en una celda aislada, lejos de otras internas, bajo la sombra del repudio colectivo y el escrutinio de la prensa. El caso de Marta Solís Cruz y su hija Andreina Lamota ha dejado una huella imborrable en la sociedad ecuatoriana, pero no es para menos. Combina la traición filial más inimaginable, métodos criminales dignos de un thriller moderno, uso de inteligencia artificial, disfraces, manipulación mediática y la posibilidad de que estemos ante una asesina en serie, descubierta casi por azar. En las calles de Guayaquil, por semanas no se habló de otra cosa. El vecindario de Sauces 9, antes tranquilo, quedó estigmatizado por el horror vivido. Muchos vecinos aún duermen intranquilos pensando que convivieron pared con pared con una descuartizadora sin saberlo. Las autoridades, por su parte, han sido objeto de críticas por no haber actuado con mayor firmeza en 2022, cuando tuvieron denuncias previas contra Andreina. ¿Se pudo evitar la tragedia de haberse tomado en serio aquellas señales? Esa es la incómoda pregunta que flota en el ambiente de este video. La policía y la fiscalía han admitido que quizás hubo falencias, pero aseguran que ahora se hará justicia con todo el peso de la ley. En la escena mediática, este caso también ha generado reflexión. Muchos programas y creadores de contenido han analizado minuciosamente cada giro de esta historia, desde la personalidad de la victimaria hasta el papel de la tecnología en el crimen. Se han producido especiales periodísticos y podcasts investigativos que finalmente repasan la cronología completa, intentando encontrar un sentido a tanta maldad. La figura de Andreina Lamota es debatida. Es una psicópata nata y fue llevado a estos extremos por traumas invisibles. ¿Existió algún detonante específico para asesinar a su madre más allá del dinero? Por ahora solamente tenemos teorías. Lo cierto es que su caso marca un precedente en el true crime actual. Pocas veces en Ecuador o en Latinoamérica
se ha visto a una hija planear y ejecutar el asesinato de su madre con tal grado de violencia y engaño y que use inteligencia artificial, porque por lo menos este es el primer caso que yo subo a mi canal que tiene estas características. Culturalmente remueve los cimientos de la idea de la familia como un núcleo seguro. Tras conocerse la noticia, muchas personas expresaron en redes su perplejidad y horror. ¿En quién se puede confiar si una hija es capaz de eso?, decían unos. El fin de los tiempos, exageraban otros ante la pérdida de valores morales. Pero más allá del sensacionalismo, ¿queda una sociedad haciendo un examen de conciencia sobre cómo identificar a tiempo la violencia intrafamiliar que no siempre proviene de los padres hacia los hijos, sino que a veces puede darse en el sentido inverso? Entre tanto, las familias de las posibles otras víctimas claman por respuestas y justicia. Los padres de Jennifer Banguera viven una agonía renovada esperando saber si los restos de su hija aparecerán o si Andreina confesará lo que hizo. Gerardo, el ex jefe que sobrevivió, agradece primeramente estar vivo y se ha ofrecido a testificar en el eventual juicio para asegurar que Andreina no salga libre. Este caso los ha unido en el dolor y en el afán de justicia. A medida que nos acercamos al final de esta oscura historia, es inevitable sentir un escalofrío. La realidad superó a la ficción de la manera más cruel imaginable. Marta Solís Cruz perdió la vida a manos de quien menos esperaba lastimarla. Andreina Lamota, por su parte, pasará a la historia criminal de Ecuador como un símbolo de traición y frialdad. Quedan lecciones que son dolorosas. Estar alerta incluso ante amenazas provenientes del seno familiar. Entender que la maldad puede ocultarse tras el rostro aparentemente más inocente. Y reconocer que las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial ya forman parte del arsenal del crimen moderno, retando a la justicia a evolucionar. Este caso, trágico y sin precedentes, nos recuerda que el monstruo a veces no viene de afuera, sino que puede habitar en una casa bien silencioso esperando ese momento para mostrarse. Y esa es quizás la más aterradora revelación de todas.